Gloria al Señor, mis amados, bienvenidos una vez más en esta mañana, este tiempo de bendición, este tiempo de victoria. Y cuando decimos que es un tiempo de victoria es porque estamos en esa bendición grande de poder estudiar la palabra, de poder recibir el consejo de Dios día tras día. Quiero que pienses en este momento en la siguiente pregunta: ¿de qué te sirve correr la carrera si no llegarás a la meta? Y cuando pienso en esto, pienso en aquellos atletas que obviamente se preparan para los Juegos Olímpicos y tienen que esperar 4 años para precisamente llegar a este evento, hacer unas clasificatorias para poder llegar a ese momento culminante. Pero definitivamente de nada les servirá correr esa carrera si finalmente no llegan a la meta. Aunque ellos obviamente buscan las 3 medallas, tanto la de oro, plata o bronce, y esa es la recompensa a tanto esfuerzo. El solo hecho de que el atleta corra esa carrera, el solo hecho de que ellos lleguen a la meta es una gran victoria que ellos han obtenido. Para que ellos hayan llegado a esa instancia, tuvieron que haber pasado por muchas pruebas, por muchos momentos difíciles, momentos en que sentían desfallecer, pero con un objetivo firme, obviamente se preparan para finalmente llegar a la meta, correr esa carrera final y poder llegar a la meta. Quiero decirte que la vida cristiana es eso y mucho más que eso. La vida cristiana es una carrera donde tenemos que estarnos preparando día tras día, donde tenemos que estarnos formando en la palabra del Señor día tras día. Y de nada te servirá correr la carrera si finalmente no llegas a la meta. ¿Cuál es la meta? Que tengas la herencia de la vida eterna. Que tú puedas disfrutar después de esta vida del gozo de la salvación, de vivir eternamente en la presencia del Señor, de estar para siempre con Dios. El problema con muchos radica es que intentan correr esta carrera, pero al ver que no es una carrera fácil de sobrellevar, se dan por vencidos, se salen del camino, vuelven atrás, prefieren correr otras carreras que solamente los llevarán a perdición en el camino amplio y espacioso que ofrece el mundo. Pero pocos son los que persisten realmente y llegan a la meta. Aquí el objetivo, iglesia, es poder llegar a la meta. Aquí el objetivo es que tú corras la carrera, pero llegando a la meta. Y cuando pienso en la pregunta en que te hago, ¿de qué te sirve correr la carrera si no llegarás a la meta? Entonces, ¿qué hacemos tú y yo para poder llegar a la meta, para poder tener la convicción de que sí voy a llegar hasta el final, para tener la convicción de que definitivamente yo voy a obtener la victoria? Quiero que mires inicialmente Filipenses 3, verso 14. La escritura dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estas palabras a la iglesia de Filipo eran las palabras del apóstol Pablo, donde él decía claramente: prosigo a la meta. Y cuando él utiliza esa expresión, prosigo a la meta, él está dejando ver claramente que aunque él amaba al Señor, que aunque era un hombre que buscaba el rostro, la presencia de Dios, cada día debía proseguir hacia la meta. Cada día debía continuar. Cada día que tú lleves en Cristo, que vivas para Él, has dado un paso más, donde te acercas, como lo dice la palabra acá, a la meta. Y él decía: al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál era ese supremo llamamiento? El llamado que Dios ha hecho sobre las vidas a salvación. No era lo que Pablo pudiese lograr en esta tierra. Y aunque, como él lo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aunque él sabía que vivir en esta tierra para Cristo era algo que lo llenaba de gozo, que lo llenaba de plenitud, el hecho de la vida eterna era algo que lo emocionaba más. Por eso decía: el morir es ganancia. Si muero y llego a la presencia de Dios, lo habré ganado absolutamente todo. Y es la pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Tienes ese
supremo llamamiento en tu vida. Eres consciente de lo que el Señor obviamente te ha entregado. ¿Cómo estás sobrellevando esta carrera? Y el primer aspecto que te quiero relacionar está en la primera carta de Pedro, el capítulo 4, el verso 7. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 7. Dice la escritura: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad, ¿qué dice ahí? En oración. Es impresionante lo que Pedro está diciendo acá, porque él está afirmando y diciendo: el fin se acerca. El fin de todas las cosas obviamente está pronto por venir. Y si en el contexto literal en el que él escribía esta carta ya hace muchos años, ¿cuánto más nosotros podemos decir que el fin de todas las cosas definitivamente se acerca? Retrocedamos un poco. Verso 4 del mismo capítulo. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. En esa comparación que él hace de los hijos de Dios y de aquellos que no tienen obviamente a Cristo en su corazón, dice que a esos que no tienen al Señor les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en la misma disolución, en el mismo desenfreno. Y eso me lleva a pensar que mientras el Hijo de Dios está llevando una carrera que lo llevará a la vida eterna, cuya meta es la vida eterna, el mundo también está llevando una carrera en un desenfreno total, en una disolución, y cuando hablamos de esa disolución es que no va a haber un resultado final de su carrera, no va a haber fruto. Por lo contrario, como dice acá la palabra, estos mismos tendrán que dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. El mundo corre su carrera sin un resultado final positivo, pero el Hijo de Dios corre su carrera con un objetivo claro, la vida eterna. Y cuando hablamos en este aspecto, en el verso 7, dice: más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Entonces lo que él está obviamente enfatizando es que el Hijo de Dios, sabiendo todas estas cosas, debe velar en oración. La mejor manera en la que tú y yo podemos correr esta carrera en esta tierra es definitivamente orando, velando. Si entendemos los tiempos, si sabemos lo que está sucediendo, si sabemos lo que está pasando, el Hijo de Dios debe estar en constante oración. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 4, el verso 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Él instruye y dice: perseveren en la oración. Perseverar es obviamente con constancia, todos los días, en todo momento, bajo toda circunstancia, hablando y diciendo velando en ella. O sea, teniendo como arma más importante sobre sus vidas la oración. Siempre dando gracias a Dios por lo bueno, por lo malo. En esta carrera sufriremos muchas cosas. Habrá caídas, habrá momentos en que queremos desfallecer, pero en todo lo que suceda, iglesia, tú dale gracias al Señor. En todo lo que pase sobre tu vida, vela en oración con acción de gracias. Dale gloria al Señor por todo lo que Él permite, obviamente sobre tu vida, sabiendo que Él tiene control absoluto de ti y que mientras tú estés corriendo esa carrera, sabemos que el Dios de gloria estará allí contigo. En la carta a los Romanos, el capítulo 12, el verso 11 dice la palabra: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El apóstol Pablo habla acá y dice: hay algo que requiere diligencia. No puedes ser perezoso.
debes tener un espíritu ferviente, donde tú quieras servir al Señor, donde tú tengas gozo por la esperanza de salvación, sabiendo que Cristo regresará en las nubes por nosotros. Y habla y dice, sufridos en la tribulación. No importa lo que llegue a suceder sobre esta tierra, tú vas a estar tomado de la mano del Señor. Y por eso es que Él dice allí, constantes en la oración. Si no tienes oración, no vas a estar fortalecido realmente para correr esta carrera. Te debilitarás totalmente. La oración es tan importante en la Escritura que aparece 130 veces mencionada. En el Nuevo Testamento podemos ver claramente cómo una tras otra vez Dios nos insta a orar, a clamar, a buscar su rostro y su presencia. No puedo imaginar cómo puede hacer un creyente hoy en día corriendo esta carrera si no tiene momentos de oración. Si no ora, obviamente su carne va a ser más fuerte. El espíritu se va a debilitar. Si es una persona que no ora constantemente, pues no tiene nada de Dios, no escuchará la voz de Dios, no escuchará el consejo de Dios y mucho menos, te lo digo claramente, será capaz de llegar a la meta. Los hijos de Dios para correr esta carrera necesitan estar orando constantemente, como lo hemos estado analizando a través de la palabra del Señor. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el verso 13, ve allí conmigo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13. Dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Para correr esta carrera, iglesia, tú y yo necesitamos ser sobrios. Y cuando hablamos de sobriedad, hablamos de ser equilibrados. No nos podemos ir a los extremos. Debemos ser hombres y mujeres que entiendan los tiempos, que sepan discernir, que actúen con sabiduría. Por eso el apóstol dice acá, ciñan sus lomos, los lomos de su entendimiento. El Hijo de Dios debe ser entendido en todas las cosas. Ese que sea entendido podrá ser sobrio para correr esta carrera. Hay muchos que están corriendo esta carrera en ebriedad, y cuando digo que es en ebriedad, no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Toman sus propias decisiones, llevan sus vidas a su acomodo, no leen la palabra, no profundizan en ella, no dejan que el consejo de Dios venga sobre sus vidas. Y definitivamente, iglesia, yo no voy a ser sobrio si no escucho el consejo de Dios. Tienes que dejar de escucharte a ti mismo y empieza a escuchar a Dios, porque Él tiene la razón, porque Él te va a guiar en este camino. Por eso es que muchos desfallecen, porque no han sido sobrios. Por eso el apóstol decía aquí claramente, y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquel que es sobrio espera en el Señor, confía en Dios, no confía en las cosas de este mundo. Él sabe que el Señor es su roca, que Él es su fortaleza, que Dios es nuestro escudo, que Dios es nuestro refugio, que Dios es el que nos guarda, que Él es el que sana, que Él es el que provee. Ahí está la esperanza del Hijo de Dios. No confía en las cosas terrenales, no confía en fuerzas humanas, no confía en fuerzas de hombres. Si quieres correr esta carrera, debes ser sobrio. Para correr la carrera, literalmente, los atletas obviamente hacen un esfuerzo grande al arrancar. Si es una carrera muy grande, no van a gastar todas sus fuerzas al comienzo de la carrera. Van a reservar fuerzas para el final de la carrera. El Hijo de Dios debe ser sobrio. Debe saber entonces correr esta carrera. En el verso 7, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 7. Mira lo que dice la Escritura. Nuevamente, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad. ¿Qué dice ahí? En oración. Ya lo habíamos tocado este pasaje bíblico, pero la palabra también recuerda y dice siendo sobrios, siendo equilibrados, siendo cuidadosos obviamente de nuestro actuar, de nuestro caminar, para que podamos llegar a la meta. En la primera carta de Pedro, el capítulo 5, el verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar.
El mismo apóstol aclara y dice, sean sobrios, velen. Hay un enemigo, hay un adversario, es Satanás. Él está andando alrededor buscando a quién devorar. El peor error de un creyente hoy en día es ignorar que Satanás es real, que el diablo acecha, que el diablo anda buscando a quién devorar. Es claro, la palabra lo dice. Y si me dice la palabra, sé sobrio, entonces debo estar atento, despierto, en un equilibrio total, sabiendo que el enemigo siempre quiere dañar mi vida. Debes discernir cuando el enemigo ataca, debes discernir cómo pelear, no en las armas de nuestra milicia, ¿cierto? No en sangre y carne, sino en las armas de nuestra milicia que son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza, con oración, con ruego, con ayuno, con un clamor profundo. Sé sobrio en esta carrera. ¿Cómo llegarás a la meta si no eres sobrio? Si no eres equilibrado. Hay algo importante que la palabra me dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, el verso 16. Ve allí conmigo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 16. Dice la escritura, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si estoy corriendo esta carrera y quiero llegar a la meta, definitivamente debo tener cuidado de mí mismo. Qué curioso que el apóstol Pablo le dijera esto a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de hablar lo que no es. Ten cuidado de llenarte de orgullo, de soberbia, de altivez, de empezar a depender de ti mismo más que de Dios. Por eso Pablo se lo advertía y le decía claramente, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Tienes que persistir en ello. O sea, esa es la base, es el fundamento. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Para correr esta carrera definitivamente debemos tener cuidado de nosotros mismos. ¿Cuántos en medio de la carrera se han envanecido, se han enorgullecido, su corazón se ha llenado de altivez, han desviado la doctrina del Señor, han dejado de predicar el verdadero evangelio, no tuvieron cuidado de sí mismos? En el camino Dios en su bondad y en su misericordia nos va a bendecir. Podremos ver que nuestra vida pasada no es comparable a nuestra vida hoy en día. Que Dios ha mostrado su gloria, Dios ha mostrado su misericordia, pero debemos tener cuidado de nosotros mismos. No te llenes de orgullo, no te llenes de soberbia, no creas saberlo todo. No hay nadie en el mundo que por más años que lleve estudiando la palabra conozca absolutamente toda la verdad. El único que sabe todas las cosas es el Señor y el único que nos las puede enseñar es Él. Por eso el Señor dijo claramente, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontraréis o heredaréis la vida eterna. Si quiero correr esta carrera, de lo más que debo tener cuidado es de mí mismo. En la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el verso 2, mira lo que dice. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Cuando el apóstol Pablo habla de esto, muestra el carácter de los hombres en este tiempo. Amadores de sí mismos. Y aclara y dice, son avaros, son vanagloriosos, son soberbios. Debemos tener cuidado de nosotros mismos. Uno de los problemas graves que tuvo Israel fue ese. Eran amadores de sí mismos. Por eso no pudieron reconocer a Jesús. Por eso el Señor les tuvo que confrontar. Ellos decían, somos hijos de Abraham, y lo hablaban con orgullo. Pero el Señor dijo, yo puedo hacer salir de estas piedras, hijos. No crean lo que no es. No han entendido. El hecho de ser hijo de Dios solo me debe llenar de gozo en mi corazón, siempre dándole la gloria, la honra a mi Salvador, que es Jesucristo. Finalmente, en la palabra dice acá en Hechos 20, el verso 24, mira lo que dice la Escritura. Hechos 20, verso 24.
Dice la palabra del Señor, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Quieres correr esta carrera y quieres llegar hasta la meta? Es necesario que dejes de estimar como preciosa tu propia vida. Debes entregarlo todo, así como el Señor nos lo hablaba anoche en el mensaje que nos entregaba. Es necesario morir a sí mismo. Es necesario entregarlo todo por Él. No estimes tanto tu vida, no ames tanto tu vida. Aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que la pierda por causa de su nombre, ese la salvará. A veces muchos no llegan a la meta porque amaron más sus propias vidas que a Jesús. Y el hecho de amar mi propia vida, estoy fallando en eso. El Señor Jesucristo dijo claramente, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Deje de pensar en sí mismo, deje de amarse a sí mismo. Si yo he entendido que Él es mi Padre y que yo soy su Hijo, yo sabré claramente que Él suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Yo sabré que Él cuidará de mí como la gallina cuida a los polluelos. Yo sabré claramente que puedo morar bajo la sombra de sus alas. Sabré que Él claramente me refugiará, me consolará, levantará mis manos, dará esfuerzo al cansado, multiplicará las fuerzas al que no tenga ningunas. El Señor estará ahí. Deja de estimar preciosa tu vida. Entrégala plenamente al Señor. Rinde tu vida a los pies de Cristo. Dile, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es lo que Dios necesita de todos nosotros. Muchos corren la carrera, pero siguen amando sus propias vidas tanto. Pero el apóstol Pablo lo decía, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y él da la razón, con tal que acabe que mi carrera con gozo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Si Pablo seguía amando su propia vida como él la amaba antes de conocer del Señor, él no habría logrado llegar a la meta. Pero él logró llegar a la meta porque no estimó como preciosa su vida. Él lo entregó todo en las manos del Señor. En la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, el verso 7, mira lo que dice la Escritura y allí termino. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Definitivamente, iglesia, si tú estás corriendo esta carrera y no estás guardando la fe, no lograrás llegar a la meta. Es impresionante lo que Pablo decía, peleé esta buena batalla y estaba afirmando, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es la última carta que escribe el apóstol Pablo y se la escribe a su discípulo Timoteo diciéndole, ya acabé la carrera. Estoy seguro de que voy a partir a la presencia del Señor, porque ya Pablo sabía que se acercaba el momento de su muerte. Él lo sentía en su espíritu porque Dios obviamente lo colocaba en él. Y él podía decir, ya peleé esta buena batalla, ya acabé la carrera, pero lo más importante, Timoteo, fui capaz de guardar la fe hasta el final. No te puedes dar por vencido. Si estás corriendo la carrera pero no tienes fe, no vas a llegar a ningún lado. Necesitas permanecer en esa fe, necesitas pedirle al Señor que te ayude, que tu fe no falte. Que aunque tus ojos no estén viendo claro el camino, tú debes saber que hay una meta, hay una esperanza de vida eterna que te está esperando y debes llegar hasta el final para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a correr esta carrera y que aún más, iglesia, que Dios nos ayude realmente a buscar su rostro, su presencia, a orar, a clamar, a depender de Él plenamente, para que lleguemos en victoria y en bendición a la meta. Padre, quiero darte las gracias. Quiero darte la gloria y la honra en esta hora, Señor. Y quiero pedirte, Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús, que todos los que estamos corriendo esta carrera, Dios, podamos llegar, Señor, a la meta. Dile allí donde tú estás, necesito, Señor, de tu Santo Espíritu. Dile que te lleve a orar.
que te lleve a buscar su presencia. Que cada día más y más anheles estar en los atrios de Jehová. Dile, quiero más de ti, quiero intimar contigo, quiero deleitarme orando, buscando tu rostro, Señor. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate en esta hora, Señor. Allí donde está cada uno de tus hijos, ministra sobre ellos. Que ellos han tomado la decisión de correr esta carrera, pero que la sepan correr en sobriedad, Dios. Que sean dirigidos, guiados por tu Santo Espíritu, que ya no sean más ellos mismos, que ahora seas tú en cada uno de ellos, Señor. Hoy yo te lo pido en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Rey, por la presencia que viene en esta hora, Dios. Llena la vida de tus hijos. Si alguno ha sentido desfallecer en esta carrera, Padre, fortalécelo, Señor, que podamos morir a nosotros mismos, que dejemos de estimar como preciosa nuestra propia vida y que sepamos que nuestras vidas en tus manos están seguras, están confiadas. No importa la dificultad, no importa la enfermedad, Señor, no importan las finanzas, los momentos difíciles, Señor, tú sigues estando con nosotros y tú nos llevarás en esa victoria hasta el final, Padre. Hoy te lo pedimos en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Si alguno, Señor, ha permitido el orgullo, la altivez, Señor, si alguno es amador de sí mismo, Señor, enséñale a morir a esto, Señor. Hoy pedimos perdón por aquellos que han dejado que su corazón se llene de orgullo, de altivez, Padre. Quebranta sus corazones, quebranta sus vidas, vuelve sus corazones a ti, Señor, en humildad, Dios, que puedan postrarse ante ti, que puedan reconocer que el único que merece gloria y honra eres tú, Señor. Gracias, Dios Santo. Gracias, Rey bendito. Todo honor, toda gloria, Señor, sean solo para ti, Dios mío. Yo bendigo cada vida, cada corazón en esta hora. Levanta hombres y mujeres de fe en esta carrera, Padre. Que sean capaces de creer en lo imposible, que sean capaces de ir tomados de tu mano, que tengan sus ojos puestos en ti, solamente en ti, Señor. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias por el privilegio tan grande que nos has dado de venir a tus pies, de conocerte, Señor. Gracias, Rey amado, por aquellos que llegarán a salvación. Permíteles empezar a correr esta carrera en la manera correcta, Padre, y llévanos a todos hasta la meta, hasta la vida eterna, Padre, porque poco, Señor, nos falta sobre esta tierra para estar para siempre contigo, Señor. A ti te damos las gracias, a ti te damos el honor y la gloria, Rey bendito. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición. Dios quiere que corras esta carrera en la manera correcta. Y como te lo decía al comienzo del mensaje, de nada te sirve correr la carrera si no vas a llegar a la meta. El objetivo es llegar a la meta. El objetivo es encontrar, heredar y disfrutar de la vida eterna. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje en su totalidad, te invito a que tomes unos minutos, a que lo hagas, a que lo compartas allí en tu perfil, a que también busques nuestros mensajes a través del canal en YouTube. Me puedes buscar como Pastor Javier Ricardo para que también invites a otras vidas a que escuchen la palabra, que se suscriban al canal para que muchas más personas puedan entender claramente la preciosa palabra de Dios. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Y si sabes correr esta carrera, tú y yo nos veremos allí en la vida eterna. Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.